Que Dios te bendiga, amada iglesia. Bienvenido a tu primer contacto con Él. Y hemos estado hablando de los atributos de Dios y teniendo contactos diarios con atributos de Dios. Y en esta ocasión vamos a tener un contacto con la justicia de Dios. Necesitamos nosotros comprender, iglesia, de que Dios es justo. De que Él es justo. La justicia de Dios es su perfección moral, por la cual siempre actúa conforme a lo recto, a lo verdadero y a lo bueno. La justicia de Dios es lo que le permite a Él siempre actuar conforme a su rectitud, a su verdad y a su bondad. Dios nunca comete injusticia ni se desvía de lo correcto. Su justicia asegura que el bien sea recompensado y el mal castigado. Y se revela tanto en los juicios como en la obra redentora de Jesús, donde la justicia y la misericordia se encuentran. Amada iglesia, cuando hablamos de Cristo y hablamos de su obra en la cruz, es el lugar donde la justicia y la misericordia se unen. Porque Dios es fiel. Dios es fiel y Él, a través de Cristo, satisface esa justicia que demanda el castigo para que nosotros no fuésemos castigados. Pero aún así Él sigue siendo justo en toda su manera de actuar. Él siempre actúa en rectitud. Él siempre actúa en bondad. Él siempre actúa en verdad. Necesitamos comprender esto, que tiene aspectos importantes en nuestra vida. Y es que Dios es juez justo. Él juzga a cada persona con imparcialidad y con rectitud. La Escritura dice en Salmo 7, verso 11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Cuando se habla de la justicia de Dios, podemos ver cómo Dios realmente está en contra de lo impuro, cómo Dios está en contra de la mentira, cómo Dios está en contra de lo malo. ¿Por qué? Porque Él es justo y su corazón está volcado a siempre actuar con esta rectitud. Y nosotros podemos tenerlo en cuenta a Él como juez justo en nuestra vida. La justicia de Dios se basa en su carácter santo. No se guía por favoritismos humanos ni por influencias externas, sino por su propia perfección moral. Dios es justo, Jesús es justo. ¿Por qué? Porque Él es la justicia misma y Él es la perfección moral. Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Y nosotros podemos ver esto en Dios, de que no se desvía en lo absoluto de su carácter santo. Su justicia no se separa de su carácter santo. Y eso es lo que lo hace a Él permanecer firme. Él es una roca firme que no se desvía ni varía, porque no hay favoritismo. No importa qué es lo que tú hagas, tú no eres alguien favorito de Dios y eso te va a permitir hacer lo que tú quieras con tu vida. No, Dios está en contra de lo inmoral. Dios está en contra de la mentira. Dios está en contra de lo malo. Independientemente de qué sea, nosotros encontramos la justicia en Cristo. Porque todos hemos pecado, pero en Cristo se cumple esta obra. Porque la justicia de Dios se cumple precisamente en Él, en la persona del Hijo. La cruz es la máxima demostración de justicia. Porque el pecado fue castigado, pero también de su amor, porque ofreció a su Hijo como sustituto. Y podemos ver esto. Romanos 3, 25, 26 dice, para manifestar su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y podemos ver que a través de Cristo Él nos justifica y nos muestra esa obra. No se trata de un favoritismo de Dios de soportar o de tolerar el pecado en nuestra vida, sino que ese pecado fue satisfecho por Cristo en la cruz, para todo aquel que cree en Cristo. La justicia de Dios garantiza retribución. Él recompensa a los justos y juzga a los que practican el mal. Según Tesalonicenses 1:6 dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y podemos ver aquí que la justicia de Dios no pasa por desapercibido nada, iglesia. Y nosotros podemos estar en eso, confiados en que tenemos un juez justo, un juez bueno, un juez recto. Hay consecuencias que la justicia de Dios debe provocar en nosotros, y es que nos da certeza de que todo acto humano será evaluado con imparcialidad. Dios es totalmente imparcial, porque Él no está buscando un bando u otro bando. Él está en su justicia, juzgándolo todo.
Nos asegura que aunque ahora vemos injusticias en el mundo, habrá un juicio final que es justo y es perfecto. Iglesia, no se trata de lo que ahora vemos en el mundo. Puede que sea muy injusto. Puede que todo parezca que está mal, pero al final habrá un juicio que va a ser justo. Un juicio que va a ser perfecto. Nos recuerda que la salvación no es por méritos humanos, sino por la justicia de Cristo imputada a nosotros por la fe. Por lo tanto, al Dios ser totalmente justo, al Dios ser imparcial y al nosotros ser pecadores, debería Dios juzgarnos con esa imparcialidad y juzgar el pecado y la maldad que habita en nosotros. Sin embargo, Él decide por amor enviar a su Hijo para satisfacer su justicia, para todo aquel que cree en Cristo, para todo aquel que se acerca a través de la fe. Hay aplicaciones prácticas de la justicia de Dios en nuestra vida, iglesia, y es que la justicia de Dios nos llama a vivir en integridad, sabiendo de que nada escapa de sus ojos. No importa lo que sea que tú hagas, no importa lo que sea que tú vivas, hay un llamado a ser íntegro, hay un llamado a ser santo. ¿Por qué? Porque tenés un Dios que es justo y Él va a cumplir con su justicia y Él va a juzgar con rectitud. Nos anima a confiar en Él cuando enfrentamos injusticias, entendiendo que Él es el juez supremo. No importa las injusticias que tú atravieses en la vida, no importa las injusticias que otros te hagan vivir, tú tienes que saber que hay un juez supremo que es justo y que está contigo, porque tú fuiste justificado por Cristo. También nos motiva a practicar la justicia en nuestras relaciones diarias, reflejando el carácter de aquel que nos salvó. Nosotros, amada iglesia, somos llamados a reflejar la justicia de Dios en la tierra, a poder juzgar con justo juicio. No juzgar como normalmente se juzga, sino con el justo juicio dado por la sabiduría de Dios, siempre en base a su rectitud, en base a su verdad y en base a su amor. Somos llamados a juzgar de esta manera y a ser juzgados de esta manera. Por lo tanto, necesitamos conocer este atributo del Señor para saber cómo Él obra a través de su justicia y qué es lo que espera de nosotros en ella. Amada iglesia, que este día sea un día para que tú tengas un encuentro con la justicia de Dios, para que seas justificado por medio de Cristo, para que entiendas de que no se trata de tus méritos, sino por su amor y por su gracia, que Él pagó el precio que nosotros teníamos que pagar por la maldad. Y la injusticia más grande de todas fue de que Él pagó el pecado de todos, pero fue para hacernos justos, satisfaciendo la justicia del cielo. Amada iglesia, que este día sea para tener ese contacto con Dios, agradeciendo al Padre y agradeciendo al Hijo por su justificación, por su gracia, por su amor y por su misericordia. Que el Señor te bendiga y nos vemos mañana en tu primer contacto con Él.